Profesora Viviana, tenga usted buenos días mis compañeros. Les deseo un feliz día de amor y amistad para todos. Feliz mes. Dios los bendiga. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Regálenme un segundito que me estoy conectando aquí por el celular para que no se nos vaya a caer la señal. Listo, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, señora. Ok, bueno chicos, sí, iniciamos la clase deseándoles un feliz día del amor y la amistad. Espero que ya les hayan llegado a todos ustedes a la portería los regalos que les mandé. Si no les llegaron es porque pues me dieron mal la dirección en la universidad, eso sí ya escapa pues del resorte de mis competencias. Tuve la intención de enviarles un regalo a cada uno de ustedes. Si me los devuelven, pues mis hijos se los tendrán que comer. Ellos estarán muy molestos por tener que comerse todos esos dulces, pero la intención es la que cuenta. Profesora, buen día, no se preocupe. Denos la dirección de su casa, nosotros llegamos. Sí, profe, tranquila. Envíela por rápido. En mi unidad no dejan entrar tanta gente. En portería, no hay problema. En el andén, profe. Hombre, no me cuajó. Estos estudiantes de Derecho son muy aventajados. Bueno, chicos, vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy, recordando un poco la clase que estábamos viendo la semana pasada, cuando estábamos hablando, ya hablamos de los afiliados del sistema de seguridad social, ya hablamos de la cotización al sistema de seguridad social. Hoy vamos a hablar de los regímenes pensionales en Colombia, ya hablamos de la forma como las personas se pueden mover a través de esos regímenes pensionales, leyeron un poco sobre el tema de el traslado de régimen en todo lo que tiene que ver pues con esa connotación del traslado de régimen, en lo que tenía que ver con la lectura del documento que hicieron para la realización del examen parcial, de la nota del examen parcial. Vamos a enfocarnos entonces en hablar de las similitudes y diferencias de esos dos regímenes para luego iniciar hablando de la pensión de vejez en el país. Profe, buenos días, disculpe. Profe, lo que sucede es que con unos compañeros pues estuvimos hablando ayer por el grupo de WhatsApp y pues coincidimos en que a la mayoría nos dejaron todos los parciales para esta semana y pues también nos dejaron trabajo y pues algunos también trabajamos. Entonces queríamos saber si usted posiblemente nos podría ampliar un poco el tiempo de entrega. Miren, eso es lo mismo que pasó con los del curso de ayer. Y créanme que la verdad yo no tengo problema con ampliarles el plazo. Pero muchachos, para mí no es de recibo ninguna de las razones que ustedes me manifiestan. Primero, porque solo esperar hasta faltando poco tiempo para tener que entregar el documento para hacer la manifestación. Eso es lo primero, o sea, no, vamos a ver si nos cuaja y si no, pues vamos a ver de dónde sacamos el trabajo. Entonces, Apague los micrófonos, por favor. Eso inicialmente, pues es lo que no me parece. Ustedes tienen que entregar el trabajo exactamente qué día, porque ustedes son... A las 6. Me recuerdan hoy a las 6, entonces lo máximo que puedo darles es una ampliación del plazo hasta el lunes a las 6 de la tarde. Uy, sí, profe, Pero, gracias, profe.
Sí, pero realmente, muchachos, yo sí tengo que decirles algo, y es que esto no es una situación diferente, o sea, es lo mismo de siempre. Y yo les pido, por favor, que reflexionen un poco y sobre todo tengan un poquito de compromiso. Y compromiso con las actividades que tienen, porque el documento se los envié con mucho tiempo de antelación. No es un documento denso, no es un documento que uno lo lea y tenga unos conceptos que nunca en su vida ha escuchado. Es un documento fácil de entender, no les estoy enviando a crear una nueva teoría del derecho. Entonces, simplemente les recuerdo eso y desde ya pues asuman que tienen plazo hasta el lunes para entregar el trabajo, pero les pido un poquito más de compromiso. Los que ya lo mandaron, los que ya lo entregaron, pues hagan caso omiso de la manifestación que les estoy indicando. Pero sí, de verdad que un poquito más de compromiso hace falta por parte de todos frente a esta situación, pero bueno, continuemos entonces, iniciemos con el tema de la clase. Estamos hablando de los regímenes pensionales y al hablar de los regímenes pensionales vamos a hablar de la diferenciación entre cada uno de esos regímenes y establecer cuáles son los beneficios y los perjuicios de cada uno de ellos. Cuáles son las condiciones que les sirven y no les sirven a cada uno de los afiliados en el sistema de seguridad social en pensiones y cuáles son las razones que diferencian cada uno de estos regímenes. Claramente dentro del ordenamiento jurídico se encuentran en nuestra ley 100 el régimen de prima media con prestación definida, y por otro lado, el régimen de ahorro individual con solidaridad. Como lo estudiamos en la clase pasada, estos dos regímenes son excluyentes pero coexistentes, lo que quiere decir que ambos existen dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pero no puedo pertenecer a ambos al tiempo en calidad de afiliado activo en el sistema por cada uno de ellos. No me puedo hacer parte del régimen en ambos regímenes, perdón, al sistema, y bajo esas connotaciones, entonces es importante entender cuáles son las características y las particularidades de cada uno de estos regímenes. Hablemos inicialmente del régimen de prima media con prestación definida, administrado en la actualidad en nuestro país por la administración en nuestro país del régimen de prima media por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, una entidad que nació en nuestro país a partir del 28 de septiembre del año 2012. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, esa norma vino a subrogar o a hacer las veces del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, perdón, Instituto Colombiano de Seguros Sociales. La norma, la entidad que administraba el régimen de prima media antes del año 2012, de la existencia de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, era el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Regálenme un segundito, por favor, un segundito, denme un minuto. Chicos, ¿a ustedes solamente se les fue el Ya, audio? es que yo les pedí el favor que me La profe, regalaran un un minuto. momentico. Sí, Ah, les vale, pedí profe. el favor que me regalaran un minuto. Aquí estoy. Entonces, la entidad que se encargaba de la administración del régimen de prima media con prestación definida en el país antes del 28 de septiembre del año 2012 era el Instituto de Seguros Sociales, una entidad descentralizada territorialmente. El Seguro Social era una entidad descentralizada territorialmente, era una entidad que hacía presencia
con administración de recursos propios en todo el territorio nacional y viene a ser reemplazada por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, una entidad de naturaleza pública también, pero que tiene unas importantes divergencias con el Instituto de Seguros Sociales, entre muchas de ellas, porque Colpensiones es una entidad centralizada. Ya no es una entidad descentralizada de forma territorial como lo era el Instituto de Seguros Sociales, sino que es una entidad centralizada sobre la cual se enfoca la decisión de los derechos, ya no en cada uno de los municipios o departamentos en los que hace presencia, sino que lo hace es a través de la entidad centralizada a nivel nacional, ubicado su domicilio principal en la ciudad de Bogotá. Y bajo esas connotaciones, entonces, esta Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se entiende como una empresa industrial y comercial del Estado, organizada como una entidad financiera de carácter especial y vinculada al Ministerio de Trabajo. Esa es la naturaleza jurídica de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. Es una empresa industrial y comercial del Estado, organizada como entidad financiera de carácter especial y vinculada al Ministerio de Trabajo. Esta Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, que administra el régimen de prima media con prestación definida en el país, es una de las principales entidades que administra pensiones de este régimen. De forma excepcional y por vocación de derechos ya reconocidos previamente, en nuestro país también se reconoce o se administran pensiones de este régimen de prima media a través de la UGPP. La UGPP es otra entidad también nueva en el país que se encargó de recoger el pasivo pensional. La UGPP es la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales del país. Ella se encargó de recoger el pasivo pensional de entidades extintas dentro de ya el ordenamiento jurídico y se encargó de administrar los recursos para el pago de esas pensiones. Esa unidad de gestión pensional y parafiscal también tiene unas particularidades desde su creación, desde su administración y ante quien se encuentra adscrita. Dentro de lo que se establece como funciones a la UGPP, entonces es importante dejar claro que ella tiene funciones duales. Por un lado, se encarga del tema de administrar el pasivo pensional de entidades como el extinto Ferrocarriles Nacionales, el extinto Telecom, entidades extinguidas como Puertos de Colombia, o sea, todos esos pasivos pensionales que quedaron de esas entidades, entonces los administra la UGPP. Pero la UGPP no solamente administra pensiones, sino que también es el ente fiscalizador del pago de los aportes a la seguridad social. Así que su connotación es dual. Ella tiene doble vinculación a través de su creación o su naturaleza desde el momento en que se implementó el desarrollo de esta entidad dentro del ordenamiento jurídico colombiano y desde que empezó pues a hacer toda su estrategia pensional y parafiscal. Recuerden que por eso se llama la Unidad de Pensiones y Parafiscales. Por eso se llama así. La UGPP, Unidad de Gestión de Pensión y Parafiscales. Sus connotaciones son dobles y también administra parte de pensiones del régimen de prima media, pero no de afiliados activos. Ella solo se encarga de administrar pasivos pensionales de entidades ya liquidadas. Nada más.
y por ende, entonces a manera de conclusión se dice que la única entidad que administra activamente el régimen de prima media es Colpensiones en el país. Activamente el régimen de prima media lo administra en este momento en el país la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. Ahora entonces es importante indicar cómo se caracteriza esto que se denomina régimen de prima media en el país. Yurani, ¿no me está escuchando bien usted o no me está escuchando bien ninguno? Yo le escucho bien. Yo le escucho bien, Ah, profe. bien. Sí se le escucha bien. Yo le escucho bien, profesora. Vale, entonces de pronto, nena, si pudieras revisar si es tu audio el que no está funcionando, ¿vale? Cierra la sesión y vuelve y la abres y ahí ya te da el sonido que a mí me ha pasado. Ah, vale. No, es que se escucha bajito. Y eso en mí sí es raro, que me escuchen pasito. No, se escucha Súbele- fuerte, profesora. súbele el volumen. Ya se lo subí, nada. Bueno, chicos, entonces estudiar el régimen de prima media con prestación definida hace que entendamos unas particularidades importantes de este régimen. El primero de ellos es que este régimen se caracteriza por una función importante y es que el dinero que capta el régimen de prima media a través de las cotizaciones lo administra con la figura jurídica de la mutualidad. ¿Qué significa o qué transmite la mutualidad como forma de administrar pensiones en un país? Pues es un criterio que exhortamos del derecho alemán. Son los alemanes los que tienen esta estructura mutual en el desarrollo de sus sistemas económicos, no solo en sistemas pensionales, sino en muchas otras estructuras. Y esa mutualidad presupone lo que se denomina administración de dineros con ayuda mutua. ¿Eso qué quiere decir? Que los aportes de todos los afiliados del sistema van a ir a una bolsa común. Todos vamos a tener una protección común dentro de la estructura del sistema pensional y todos hagan de cuenta que tenemos una sola cuenta de ahorros y todos tenemos tarjeta. Todos le podemos inyectar al sistema aportes, pero también cuando se cumplan los requisitos legales para retirarle al sistema, lo podremos hacer. Eso es lo que caracteriza la sostenibilidad financiera de un sistema mutual. Para poder que un sistema mutual funcione, es decir, para poder que dentro de una estructura normativa sea económicamente sostenible el tema de la mutualidad en un país, es importante contar con una base. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que tenemos que hacer es tener muchos afiliados. Esos muchos afiliados deben entregar sus cotizaciones y durante algún tiempo específico no pueden retirar su dinero. Profe, Sí. profesora, perdone que le interrumpa. Me salta ahí como una pregunta. Bueno, le habla Álvaro León, ¿no? La pregunta mía es la siguiente. Si ese fondo que hay, que es de la mutualidad de prima media, donde todos los cotizantes y empleadores también están haciendo esos aportes a ese fondo, en el momento, imagine, y son de muchos años, ¿no? Aportes de muchos años. Entonces, ¿por qué razón o por qué motivo, en el momento en que una persona ya cumple con su tiempo laboral, es decir, que se va a pensionar,
¿por qué lo hacen a través de un porcentaje y no con el 100%? Las razones son muchísimas. La primera de ellas, que creería yo debe quedarles absolutamente claro a ustedes, es que las personas no le entregan al Estado cada mes el 100% de su aporte. Es decir, si se ganan 1 millón de pesos, no le entregan 1 millón de pesos al sistema. Cuando tú abres una cuenta de ahorros, si tú llevas 1 millón de pesos y vas y revisas el saldo dentro de 8 días, en esa cuenta habrá 1 millón de pesos. Probablemente con el pasar de 1 mes o 2 meses y con una baja rentabilidad del sistema financiero para los productos de cuenta de ahorros, tendrás 1.020.000 pesos. Pero en 2 o 3 días llegó la fecha de corte de administración de la cuenta y entonces te descontaron 10.000 pesos por la cuota de manejo. Entonces tienes 1.010.000. Eso es una estructura financiera pura y dura de ahorro individual. Te entrego lo que tienes. Lo que tienes te lo voy a entregar. Pero hay que entender varias situaciones importantes aquí. Y es que yo al sistema le entrego en pensiones un 16% de lo que me ingresa al mes. Y por un 16% de lo que me ingresa al mes, todos los meses, durante las 1.300 semanas que cotizo al sistema de seguridad social, por un 16% de mi salario, recibo mínimamente el 65% de ese promedio salarial o el máximo que es el 80% que permite hoy la ley. O sea que cuando yo llevo eso a factores numéricos, si una persona que le entregó el 16% de su capital a la entidad de pensiones en el régimen de prima media y recibe una pensión del 80% del porcentaje del promedio de lo devengado, estamos diciendo que es un negocio que genera un 64% de rentabilidad durante las 1.300 semanas de cotización. Y esa rentabilidad, pues, es un beneficio que no solamente redunda en protección para el afiliado individualmente visto, sino que además entendamos que hacemos parte de lo que se denomina del régimen de prima media a través de la figura de la mutualidad y que el fin último es que las personas obtengan una pensión de vejez cuando le han entregado 1.300 semanas de cotización al sistema. Pero vamos a darnos cuenta que ese sistema también otorga pensiones de invalidez o reconocimiento de pensión de sobrevivencia por muerte, y para que se solvente el pago de esas prestaciones económicas, quien fallece no siempre le ha entregado al sistema 1.300 semanas. En algunos casos le habrá entregado 26 semanas, en otros le habrá entregado 50 mínimamente, ya vamos a ver dependiendo de la norma que rija el reconocimiento del derecho, pero lo importante aquí es preguntarse quién está ayudando también a sostener esas prestaciones económicas de invalidez y sobrevivencia que no dejaron el capital suficiente para que se sufragaran. Y entonces es por eso importante entender que cuando uno hace parte de un régimen como el régimen de prima media, tiene que tener absolutamente claro que el dinero suyo no es suyo, es un dinero de las personas que hacen parte del sistema. Y que cuando usted deja de gozar de un beneficio pensional, en virtud, por ejemplo, de la muerte, entonces alguien dice, mire, profesora, porque esa es la cultura que tenemos, profesora, es que mi papá cotizó 2.000 semanas al sistema, mi papá era pensionado por vejez, estuvo pensionado hasta los 90 años cuando se murió, pero cuando mi papá se murió, mi mamá también ya se había muerto, mi papá no se volvió a casar, yo no tengo hermanos inválidos, yo no soy inválida, no tiene hijos menores de edad, no tiene padres sobrevivientes, no tiene hermanos inválidos. Entonces, esa plata se perdió. ¿Sí se perdió? Es la pregunta que quiero hacerles. No, Sí, profe, señor, no se sí, perdió. señoras. Profe, sí se pierde si no hay quien reclame, si no hay heredero, le pertenece al Estado o a esa mutualidad. Ese fue... Exacto, entiéndanme esto, ese dinero ni siquiera le pertenece al Estado.
el hecho de que la entidad que lo administre sea una entidad de tipo pública no quiere decir que quien se va a vanagloriar de el absoluto provecho del reconocimiento de esas prestaciones económicas sea directamente el Estado, sino que sirve para fungir el desarrollo de un capital común, porque en el desarrollo de un proceso de prima media a través de la figura de la mutualidad, las cotizaciones hacen parte fundamental de la asegurabilidad de las prestaciones económicas que recibirán los afiliados del sistema. No podemos reconocer prestaciones económicas al 100% porque el negocio de la administración del sistema pensional no daría para conceder rentabilidades del 100% ante porcentajes de cotización del 16% de tus ingresos. Eso matemáticamente no es sostenible en ningún negocio de ninguna perspectiva. Esa es la primera situación. Y la segunda situación, absolutamente importante para resaltar, es que los estudios poblacionales demográficos indican que los porcentajes entre el 80 y el 85% del promedio de lo cotizado en tu vida es lo que como pensionado necesitas y equivaldría al 100% de tus necesidades. Me hago entender. Cuando tú eres trabajador, tú inviertes dinero en transporte, en vestuario, probablemente en alimentación fuera de casa, es decir, que compras la comida fuera de la casa. Cuando eres laboralmente activo, inviertes dinero en educación superior o en educación básica, lo que quieras. Cuando eres trabajador activo, inviertes dinero en aportes a pensión. Cuando eres trabajador activo, inviertes una parte de tu capital en cubrir necesidades familiares, porque se supone dentro de una estructura lógica social, mientras eres trabajador activo, tienes hijos menores de edad dependientes. Bajo todo ese contexto, cuando eres pensionado, tus gastos de transporte no tienen que ser idénticos a los gastos de transporte cuando eras trabajador activo. Tus gastos de vestuario no son idénticos a los que invertías cuando eras trabajador activo. Y les pongo un ejemplo que no necesitan ser pensionados. ¿Cuántos de ustedes durante la pandemia que estuvieron haciendo trabajo desde casa compraron ropa nueva? O que lo hayan comprado por capricho, pero la pregunta es, ¿cuántos compraron ropa nueva por necesidad para el desarrollo de sus actividades cotidianas? No. ¿No? No compraron ropa, no compraron zapatos. Ni por necesidad, ¿no? Yo zapatos. Ni por capricho, Nada, que no había nada. dónde comprar. No, Probablemente, es que si uno quisiera comprar, no se podía tampoco. probablemente sí, porque mucha gente compró por capricho algunas cosas que algunos ni siquiera iban a poder usar, por lo menos no para salir a la calle. Y ahora no vengamos con el discurso de que, y créanme que yo después de haber visto que se reactivó la economía de las actividades nocturnas y veo a la gente gastando dinero en trago como está gastando, me pregunto, ¿dónde está la gente que no tiene plata? No sé, me lo pregunto, pero voy a enfocar en mi tema específico. Entonces, el pensionado no gasta en idénticas condiciones en transporte, en idénticas condiciones en vestuario. Entiéndanme esto. No estoy diciendo que un pensionado no se transporta, no estoy diciendo que un pensionado no invierte dinero en vestuario. Lo que les estoy diciendo es sus gastos frente a esos rubros que antes eran necesarios, ahora se convierten en opcionales. Ahora se convierten en opcionales. No tiene que pagar aportes a pensión, ya no va a aportar un 4% de su salario. Entonces, a ese 80% que recibió, súmale el 4% que se está ahorrando de los aportes a pensión que hacía cada mes y ya vamos en un 84%. Y ahora es donde vienen las cargas de la inversión de la sociedad,
por las cuales no nos sentimos satisfechos frente a estas condiciones pensionales que recibimos. Esto que yo les estoy diciendo hace parte de los estudios poblacionales demográficos de estados como Chile y Alemania, que fueron los primeros que incursionaron en los regímenes de prima media como forma pensional en sus países. Y cuando les hablo de esto, les estoy diciendo, es que cuando un pensionado recibe el 80% de su promedio de cotizaciones al sistema, está recibiendo aproximadamente un 96% de lo que necesita para zanjar sus necesidades a partir de ahí. ¿Qué es lo que ocurre? O mejor dicho, ¿cuál es el problema? El problema incide en que las personas tienen una situación importante, y es que cuando llega el gracioso que me está haciendo el favor de rayarme la pantalla, se lo agradezco infinitamente. En lugar de estar prestando atención a eso, que le preste atención a la clase. Entonces, lo que quiero decirles es que esta carga se invierte y ya el pensionado no necesita el 100% del ingreso. ¿Cuáles son los problemas sociales que se nos presentan? Los problemas sociales que se nos presentan son específicamente en que el pensionado, por ejemplo, no ha terminado de educar sus hijos a nivel de educación superior porque, por ejemplo, hoy existe una cadena sucesiva. Las sociedades vamos homologando comportamientos que van trayendo unos arraigos, pero que económicamente otras estructuras sociales no le permiten solidificarlos. Les pongo un ejemplo. Cuando yo era una muchacha de 15 años, que fue la edad a la que entré a hacer mis estudios de pregrado en la universidad, los que lográbamos entrar a la universidad y acceder a un estudio universitario en la jornada diurna, es decir, pues que todo lo satisfacía mamá y papá en casa, en mi caso solo mi mamá, pues era un privilegio importantísimo. De hecho, es que era un privilegio poder acceder a la educación superior, y obtener un pregrado era lo máximo que uno podía tener. Cuando uno se graduaba de la universidad, en mi época, los papás tenían absolutamente claro que tú eras una persona que tenía que salir de ahí a conseguir un trabajo y a labrar tu camino. Eso es, hoy tengo 35 años, les estoy hablando hace 20 años. Cuando yo entré a la universidad, mi mamá, que es una mujer que nunca fue a la universidad y que no tuvo estudios profesionales y toda su vida se dedicó a cocinar para trabajar, me dijo, las carreras universitarias duran 5 años, 10 semestres. Empezaste en el año 2001, en el año 2006 te necesito graduar. En esta casa no hay plata para cursos de verano, habilitaciones, ni repetir materias. Y si se te presenta un problema de esos, no sé cómo lo vas a solucionar, pero yo no te lo voy a solucionar. Y estás absolutamente segura que querés estudiar Derecho porque es la única carrera que te puedo pagar. No te puedo pagar una hoy, otra mañana, otra pasado. Entiéndanme esto, yo no les estoy diciendo que eso es correcto o no, no estoy hablando que psicológicamente eso para los hijos está bien o está mal. No quiero hablar de eso, me quiero enfocar en esto. Resulta que hoy en día lo que ocurre es que las personas terminamos o las personas jóvenes, pues como ustedes, terminan una profesionalización, pero pareciera que no se sienten con las suficientes herramientas para salir a enfrentar la vida laboral. Hablo de las personas que tienen una dependencia económica por sus padres. Y entonces terminan el pregrado, y una vez terminan el pregrado, ya no tienen en su cabeza, me voy a ir a buscar un trabajo, sino que desde que están en octavo o en noveno están pensando, ¿y yo qué más es que voy a estudiar? Y entonces cuando traslado eso a la realidad de ese padre o esa madre que administran ese hogar, me encuentro con que pasamos de un papá trabajador que ganaba prima de servicios, cesantías, tenía vacaciones, tenía intereses a las cesantías y tenía un salario al 100%, a un papá que va a tener que seguir manteniendo al hijo
que ahora se va a dedicar a hacer una maestría, un doctorado, una especialización, que también se la va a tener que seguir pagando, pero ahora es pensionado, recibiendo menos de lo que ganaba como trabajador y no percibiendo prestaciones sociales. Cuando uno hace esa cosmovisión desde esa perspectiva, ese negocio de pensionarse no es tan rentable. Pero, ¿dónde está la inversión de las cargas? Que cuando se hicieron estos estudios, se presuponía que los hijos después de los 25 años ya no dependen económicamente de quién era la fuente de ingresos directa de ese hogar, porque para esa época el hijo ya habría culminado sus estudios profesionales que se pagaban con el salario del trabajador activo de la casa, y ahora ese hijo ya no generaba dependencia en el hogar y el pensionado se descargaba de esa obligación. ¿Me hago entender? Si se siguiera ese orden lógico-social, los montos que se perciben por concepto de mesada pensional serían un poco más aceptados por el conglomerado social. Pero hoy no solamente tenemos pues esa dificultad, sino que también tenemos otros fenómenos sociales que son muy propios de sociedades de tercer mundo o sociedades en proceso de desarrollo como nosotros. Y es que no solamente le sumo a la dependencia económica del director económico de un hogar los hijos, sino que algunas veces también le sumo los nietos. Y cuando sumo a los hijos y los nietos, pues no va a haber salario que alcance, no va a haber pensión que alcance, y eso genera un grado de insatisfacción en el conglomerado que percibe la prestación económica. Pero los estudios poblacionales y demográficos son absolutamente claros en empatar una condición con otra. Se supone que cuando descargas tus obligaciones con las dependencias naturales de sus estructuras familiares, es que empiezas a gozar de un dinero que genera efecto de retrospección del 100%, el 96% realmente dicen los estudios, de satisfacción de necesidades básicas del pensionado. Solo que algunos conglomerados sociales, vuelvo y les reitero, algunas estructuras sociales, algunas decisiones personales y algunos cambios sociales nos impiden lograr ese tipo de situaciones. Y lo otro es que algunas personas que tienen, digamos que también se suma a esta situación otra adicional. Y es que muchas personas, me incluyo dentro de ellas, no tenemos unos correctos hábitos de vida. Por ejemplo, ¿dónde me enmarco yo en una falta de correctos hábitos de vida desde hace un tiempo para acá? Mejor dicho, desde que empezó la pandemia para acá, no volví a hacer deporte. Y siempre tengo una excusa, porque realmente no son sino excusas. Tengo demasiado trabajo, no me puedo ir, ¿con quién dejo los niños? ¿Qué voy a hacer? En fin. Esos no correctos hábitos de vida, sumados a otros muchos que tenemos en la vida joven, muchas personas, incorrectos hábitos alimenticios, excesiva ingesta de calorías, carbohidratos, grasas, azúcares, excesivo consumo de alcohol, excesivo consumo de sustancias psicoactivas, excesivo consumo de cigarrillo. Todas estas situaciones traen una cuenta de cobro casi siempre cuando tu cuerpo se detiene, es decir, cuando te pensionas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo tengo mucha actividad en mi vida cotidiana, mucha. Yo tengo 2 hijos pequeños, trabajo en la universidad, tengo una oficina de litigantes, soy mamá, soy hija, soy esposa, tengo una actividad importante al día. Y yo, desde que me levanto, estoy recargada y no paro. Y le doy al trabajo, pero donde yo me siente, apenas yo paro y me siento y me quedo inactiva, inmediatamente siento toda la carga del cansancio del día. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí sí. ¿Qué es lo que dicen los estudios médicos? Que las personas cuando se pensionan deshabilitan un área de su mente en la actividad cotidiana del trabajo, y esa área que queda desocupada empieza a albergar
el área de atención de los padecimientos físicos. Tú en el trasegar del día a día te levantas y te duele la cabeza y te tomas un acetaminofén y listo. Cuando ya entras en una fase de inactividad, tú te levantas, te duele la cabeza y le dedicas el día entero al dolor de cabeza. Eso empieza a conllevar que todo ese cúmulo de malos e indebidos hábitos de salud y de vida lleven a las personas a que todas sus patologías se afloren para ese momento. Y cuando todas esas patologías se afloran, entonces se hace más recurrente la asistencia al médico y entonces el pago de cuotas moderadoras y el pago de copagos y la pelea por el medicamento que no cubre el sistema y la integralidad y entonces la acción de tutela y la carga emocional y todo esto implica también gastos económicos. Estos gastos económicos no previstos disminuyen el impacto de lo que se siente es el ingreso de la mesada pensional y adicionalmente disminuyen el nivel de satisfacción del dinero que percibes, porque las limitaciones físicas que se te empiezan a gestar no te permiten sentir satisfacción por las condiciones actuales y todo eso tiene un impacto directo en el sistema pensional de un país, ¿vale? ¿Claro eso, chicos? Profesora, una pregunta. Señora. Dígame. Profe, ahí trayendo a colación lo que usted dice, la UGPP, Unidad de Gestión Pensional para Fiscales, usted manifiesta que esa solamente aplica para los pensionados de Colpuerto, en Telecom. Una pregunta, si un pensionado de esos fallece, no tiene quien herede, o digámoslo así, o tiene alguna persona que lo haya cuidado durante todo ese tiempo que sufrió alguna enfermedad, el modo hereditario no aplica como una persona, un afiliado normal en Colpensiones, la ley es para todos. Es que las reglas que administran el régimen de prima media son exactamente iguales. En el sistema, en el régimen de prima media, ya lo vamos a ver más adelante, las pensiones no se heredan, se sustituyen. Y solo se sustituyen a los que ostenten la calidad de beneficiarios. Entonces, hay que entrar a estudiar si la persona que sustituye a esta persona en el derecho ostenta o no la calidad de beneficiario. Y ya eso lo vamos a estudiar cuando entremos puntualmente a la pensión de sobrevivientes, que creería yo entraremos en ella dentro de unas 3 semanas. Listo, profe, gracias. La segunda característica que tiene el régimen de prima media con prestación definida es que es un sistema de aseguramiento que garantiza un beneficio al afiliado de acceder a prestaciones económicas preestablecidas. ¿Cuáles son las prestaciones económicas preestablecidas que reconoce el régimen de prima media con prestación definida en el país? Pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia, indemnización por incapacidad permanente parcial, indemnización sustitutiva de pensión de vejez, sustitutiva de pensión de invalidez y sustitutiva de pensión de sobrevivencia. Esas son las prestaciones económicas preestablecidas. ¿Esto qué significa? Que desde el momento en que yo ingreso al sistema, el sistema ya me está diciendo qué es lo que yo voy a esperar de él. Yo espero del sistema que el sistema me otorgue una pensión de vejez, una pensión de invalidez, una pensión de sobrevivencia o en su defecto
una indemnización sustitutiva de pensión de vejez, una indemnización sustitutiva de pensión de invalidez o una indemnización sustitutiva de pensión de sobrevivencia. Eso es lo que yo espero del sistema. Eso es lo que claramente el sistema tiene para conmigo. Y bajo esas condiciones, entonces yo, al momento de efectuar la cotización al sistema, lo hago demostrando mis condiciones económicas para esperar del sistema un retorno especial. Para esperar del sistema un retorno especial. Eso es lo que indica la ley que caracteriza, un segundito. Bajo esas condiciones, eso es lo que caracteriza el sistema de seguridad social del régimen de prima media. Y es la posibilidad certera de saber con el pago de mis cotizaciones cuáles son las prestaciones que voy a recibir del sistema. Pero ello no indica claramente que el sistema no pueda ser modificado. Es decir, el sistema puede ver una modificación estructural a través de las reformas que se decidan, se van a presentar, pero al momento de hacerse esas modificaciones en el sistema, entonces es necesario entender que ellas podrán afectar algunos derechos de algunas personas y podrán mantener algunas garantías de otras. Es decir, la ley es clara en decir cuáles son las prestaciones y esas son inamovibles, pero el tránsito legislativo le va a permitir a las personas o a los afiliados del sistema de seguridad social notar una variación en el monto y en la forma de acceso a esas pensiones. Asimismo, en el régimen de prima media se identifica claramente que el derecho a obtener la pensión no depende de la cantidad de dinero que le aportes al fondo común, ni las condiciones distintas que le inyectes al sistema. La entidad que administra el sistema no lleva contabilización de dinero aportado, sino que para pensionarme por vejez en un régimen de prima media, yo debo cumplir requisitos de edad y tiempo de servicios o cotizaciones efectivas, sin importar cuál sea el monto que le hayas llevado al sistema. La capacidad de adquirir el derecho a la pensión de vejez en un régimen de prima media no está ligado al cumplimiento de un capital mínimo. Está ligado al cumplimiento de una edad y un tiempo de servicios. Igualmente, la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivencia no se causan por efecto del monto de cotización que se tenga en el sistema. Esto no incide. Lo que incide es el número de semanas cotizadas y los demás requisitos que cada una de estas prestaciones establecen. Pero la característica primordial aquí que es importante determinar es establecer claramente que quien se pensiona en un régimen de prima media no lo hace por el valor que le haya inyectado el sistema, lo hace por el número de semanas de cotización que tenga, lo que redunda en estudios económicos que permiten la sostenibilidad del sistema a mayor número de semanas. Entre más semanas tú le aportes al sistema, el sistema se hará más sostenible. Y al hacerse más sostenible, permite el acceso a mayores y mejores garantías. Esta es una situación absolutamente importante de entender
por una razón fundamental. ¿Recuerdan el tema del que estábamos hablando en la clase anterior respecto de el sistema pensional y la posibilidad de trasladarme entre uno y otro régimen? ¿Recuerdan eso, cierto? Sí, profe. Profe. Sí, Hace un tiempo atrás habíamos hablado también nosotros que dentro de nuestro ordenamiento jurídico se indicó que la ley 90 creó el Instituto de Seguros Sociales, pero solo se hicieron afiliaciones. Se cayó el sistema. Se me cayó la pantalla compartida. Se cayó el internet en el computador. El sistema de seguridad social, el régimen de prima media nació en el país a partir de la creación de la ley 90, pero solo se aplicó la posibilidad de que se desarrollara las afiliaciones al sistema de seguridad social en pensiones en el año 1967. Estudiemos un poco de esta historia para que veamos algo que hace parte de la crisis que hoy vivimos. Parte de, no estoy diciendo que es lo único, pero sí estoy diciendo que es una de las razones por las cuales el sistema pensional entró en declive, administrado por el régimen de prima media, que ha conllevado a hacer las grandes reformas pensionales que tiene el país, porque es la única forma de tratar de mantenerlo vivo y hacerlo costo eficiente. Miren esto, en el año 1967 se dieron los primeros afiliados al sistema de seguridad social en pensiones. Las personas para esa época se pensionaban con 20 años de servicios, porque eran 1000 semanas. Entonces, hablemos de que los primeros pensionados por vejez del Instituto de Seguros Sociales se empezaron a dar en el año 1987 y siguientes. Desde 1967 hasta el año 1994, las pensiones en el país se administraban en el sector privado por el régimen de prima media, es decir, por el Instituto de Seguros Sociales. Entre 1994 y 1967 hay 20 años, 27 años de afiliaciones. Durante esos 27 años de afiliaciones, tenemos entre 1987 y 1994, 7 años de pensionados. ¿Me llevan la idea, cierto? En el 87 se empiezan a dar los primeros pensionados y hasta 1994 llevaríamos más o menos 7 años de personas que se vinieron pensionando. Llega en 1994 el régimen de ahorro, ¿sí? Llega en 1994 en nuestro país el régimen de ahorro individual y ellos llegaron al país en 0 afiliados. Y para hacerse sostenibles necesitaban captar afiliados. Y vinieron y le quitaron los afiliados activos al régimen de prima media. ¿Qué le dejaron? Unos pocos. ¿Y qué Los más? pensionados, Unos los pocos pensionados. afiliados, ¿y qué más? Los pensionados. Y los pensionados. Y este sistema del que les he hablado, que es un sistema mutual, que requiere de la ayuda mutua para que por cada afiliado yo pueda sostener un pensionado, ¿qué iba a ocurrir con la sostenibilidad financiera de este sistema si se generó este fenómeno? Iba a haber un déficit. Y ese déficit no podía arroparse en la imposibilidad económica de no poder pagar las pensiones, porque esto es una entidad del Estado, entonces el Estado tiene que sacar dinero
para ponerle a Colpensiones para que pague a los pensionados. Después de algunos años, a partir más o menos del año 2004-2005, en el país se empezó a revivir la teoría de la importancia del régimen de prima media y comenzaron a llegarle al sistema nuevos afiliados y además algo que es como el colágeno del sistema, gente joven aportándole. ¿Por qué? Porque es que a mí no me interesa si son 10, si son 20, si son 30 pesos. Lo que sostiene económicamente un régimen mutual es la permanencia en el tiempo de las personas, porque su permanencia le da el colchón financiero que hace sostenible la estructura económica. Por eso no me interesa solo tu capital, sino que me interesan tus semanas, porque lo que me interesa es tu permanencia en el sistema para hacer que el sistema sea sostenible y autosuficiente. ¿Claro eso? Profe, Sí. no sé si yo sea la única, pero su micrófono se escucha como muy entrecortado. Aquí se escucha bien. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Se escucha bien. Yo escucho perfectamente. Entonces soy yo. Bien, Gracias. perfecto. Acabamos de identificar que eres tú. Ahora entonces viene una situación importante y es que ese sistema sostenible a través de la mutualidad requiere que aquellas personas que pertenezcan a él tengan la conciencia y la convicción de que el dinero no les pertenece. No es mi dinero, no es mi pensión, es nuestro capital que va a sufragar nuestras pensiones. Si no lo entendemos desde esa perspectiva, nos vamos a sentir absolutamente insatisfechos con el régimen de prima media. Pero ahora los voy a trasladar a eso que se supone es lo que queremos. Mi plata, mi pensión. Porque a algunas personas este sistema no les cala muy bien porque dicen, ¿y yo por qué tengo que compartir mis aportes? ¿Por qué tengo que compartir mi dinero? ¿Por qué tengo que hacer parte de un fondo común? Ahora entonces vamos a ese régimen denominado de ahorro individual con solidaridad, que como su nombre lo indica, es un régimen donde tu dinero es tuyo, tu cuenta es tuya y el dinero y tu capital no se inmiscuye con el de nadie más. ¿Quién es solidario con quién en el régimen de prima media? Les pregunto. Nadie, por eso se llama individual. No, en el de prima media. Todos, porque todo va a una misma bolsa. Porque Exacto. Todos con todos. Todos con todos, exactamente. Todos somos solidarios con todos los que participamos del régimen y hablo de esa manera porque yo, Viviana Bernal, particularmente estoy afiliada al régimen de prima media con prestación definida, estoy afiliada por pensiones. En algún momento pertenecía a un fondo privado, pero en este momento estoy afiliada a Colpensiones. Entonces, por eso les digo, allí todos somos solidarios con todos, pero debemos entenderlo desde una cosmovisión bien amplia, bien completa, porque esa estructura de la plata se pierde, no hace parte del régimen. Y si haces parte del régimen, aceptas el régimen, convalidas el régimen, proteges el régimen para que el régimen se haga costo eficiente y sostenible. Ahora entonces, ¿sí? O sea que es más recomendable el de Colpensiones. Jamás, no estoy diciendo eso porque no hemos entrado a ver las particularidades de las prestaciones económicas y para mí cada sistema está hecho para albergar las necesidades individuales de cada persona. Emitir un juicio de valor en el que desde mi perspectiva les diga todos deben estar en uno o todos deben estar en otro, atentaría con las particularidades personales de cada uno de los afiliados y sus propios intereses. Entonces, solo podemos hacer ese juicio de valor
al momento en que terminemos de estudiar todas las prestaciones económicas que el sistema otorga, y ahí sabremos a quién le sirve más uno y a quién le sirve más otro, ¿vale? Ah, vale, profe. Lo que ocurre es que para mí, en este momento de mi vida, por ser una mujer casada, por tener hijos menores de edad y por muchas otras circunstancias, mi decisión personal es que me conviene más el régimen de prima media que el régimen de ahorro individual. Hablemos ahora entonces del régimen de ahorro individual. Para hablar del régimen de ahorro individual es importante indicar que este régimen, que se denomina, cuando ustedes lean esta sigla RAIS, están hablando de régimen de ahorro individual con solidaridad. La ley indica, lo primero que ustedes tienen que pensar cuando les hablen del régimen de ahorro individual es que nació con la ley 100 de 1993. Esta figura jurídica no tuvo un solo rasgo de intención de creación antes de la ley 100 de 1993. No hay una sola evidencia de un sistema casi similar o coexistente con la creación de este. No existe, no lo hay. Su nombre se origina en la característica básica de que se financian las pensiones a través del mecanismo de una cuenta individual de ahorro. Aquí no hay un fondo común, aquí hay una cuenta individual de ahorro. Con ello, entonces, lo que se indica es que la administradora de pensiones, el fondo de pensiones, tiene la función de administrar esas cotizaciones que usted mes a mes le ingresa a la cuenta individual. El régimen de ahorro individual, a diferencia del régimen de prima media, centra su efectividad en la acumulación del capital pensional en la cuenta de cada afiliado. ¿Qué quiere decir esto? Que en este régimen no interesa el número de semanas, o por lo menos no siempre, más vale digámoslo así, no siempre interesa el número de semanas cotizadas y no interesa la edad de quien pretenda pensionarse por vejez. Porque aquí, les reitero, la efectividad del sistema se centra en la acumulación de capital pensional. A mayor capital, mayores posibilidades de acceder a la pensión de vejez tiene un afiliado. Dentro del ordenamiento jurídico colombiano, la concepción de la pensión de vejez, de invalidez y de sobrevivencia en el régimen de ahorro individual funda el desarrollo del capital acumulado en el valor de la cotización mensual. Es decir, el 16% del ingreso base de cotización que le descuentan al trabajador y el empleador en caso de la relación de trabajo dependiente, o el 16% del IBC que pone el trabajador independiente. Profe. Sí. Hágame un favor. ¿Existe de pronto un estimado bajo este mismo sistema para uno decir, bueno, yo me quiero jubilar o pensionar anticipadamente? Es decir, de pronto recibí un dinero extra, de pronto, yo qué sé, me gané una lotería, quiero depositar ese dinero de una vez para salir pensionado, porque lo que estoy viendo acá es que en este punto lo que interesa es el ahorro capital, es decir, lo que se tenga, más no se tiene en cuenta si cumplió o no cumplió con el tiempo,
si tiene los años de vejez o no. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería entonces ese estimado para que este ahorro individual de pensiones en la entidad privada pueda pensionar a alguien? O sea, el monto a capital, el estimado. Lo primero, Álvaro, es que ese estimado nunca podría hacerse de una forma genérica por dos razones. La primera de ellas es porque usted me dice, yo quiero una pensión anticipada. Yo le entendería que hablemos de una pensión anticipada si estuviéramos hablando de un régimen que ponga un mínimo de semanas o un mínimo de edades. Pero aquí no hay una edad. Aquí no se cumple una edad. Como usted bien lo identifica, se cumplen unos capitales. Pero como estamos hablando de un sistema obligatorio, a este sistema yo solo le puedo ingresar el capital que provenga de las cotizaciones. Y ese capital que proviene de las cotizaciones tendrá que hacer parte de los ingresos base de cotización que yo le demuestre al Estado haber devengado. Si usted se gana una lotería y adquiere una suma de dinero importante y quiere usar ese dinero para sufragar una prestación mensual que garantice o satisfaga sus necesidades personales a cualquier edad, el sistema financiero le ofrece productos que prestan esa misma vocación. Son pensiones o administradores de pensiones denominadas pensiones voluntarias, capitales voluntarios que usted decide entregar a una entidad de tipo financiero, pero ya no hacen parte del contexto del sistema obligatorio de pensiones en el país, porque tú no le puedes llevar a protección mañana 500 millones de pesos y decirle, tome estos 500 millones de pesos que yo me gané la lotería y pensióneme mañana, como una afiliación al sistema obligatorio o a pensiones obligatorias en tu calidad de afiliado obligatorio. Le reitero, existen productos en el sistema financiero que cumplen esas mismas veces. Entregar una prestación económica periódica de tipo mensual, producto de un dinero que administra la entidad financiera, pero no se deberá connotar o conocer como una pensión dentro del Sistema General de Seguridad Social en pensiones obligatorias, que es el que estamos estudiando hoy. ¿Vale? ¿Eso era una pregunta? Sí. Mismo caso que está diciendo Álvaro, pero si el aporte voluntario lo hace a la pensión obligatoria. No lo puedes hacer, porque la única forma es que demuestres que tú tienes un ingreso base de cotización que solidifica ese ingreso. Y recuerden que las personas en este país no pueden hacer cotizaciones por encima de una base igual o superior a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tú te puedes haber ganado 500 millones de pesos hoy, pero el hecho de que te hayas ganado 500 millones de pesos hoy no quiere decir que tú puedas sacarle el 16% a esos 500 millones de pesos y llevárselos al sistema, porque esa fue tu afiliación, tu cotización de este mes, ¿vale? Profe, pero los aportes voluntarios a la obligatoria que refiere la ley 100, precisamente no son una ventaja frente al régimen de prima media con prestación definida. Es decir, que no es que sean una ventaja. Tú puedes es decir, le dan a la afiliada. Sí, dígame. Tú puedes hacer aportes y tú puedes estar afiliado al sistema como independiente y entregarle al sistema un 16% de tu ingreso base de cotización. Y siempre y cuando tengas como demostrarlo ante la DIAN y ante tu declaración de renta, podrás hacer una cotización hasta por 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ese es el tope máximo, independientemente de que sea el régimen de prima media o el régimen de ahorro individual. Y esa diferenciación de hacer cotizaciones en calidad independientes en el régimen de prima media o en el de ahorro individual no incide en nada en la posibilidad que tú tengas de inyectarle el capital al sistema, porque es que realmente lo que el sistema no quiere es que el sistema pensional se convierta en un lavado de activos. No me queda muy claro. Es que no me queda muy claro porque yo estoy afiliado a un fondo de pensiones
Y yo tengo los dos productos. Yo tengo un fondo de pensiones voluntarias, que eso es aparte de la pensión obligatoria. Sí. Pero también hago aportes voluntarios a mi pensión obligatoria, no solamente por una connotación fiscal, toda vez que son un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, sino que estos, a su vez, me sirven para cubrir brecha pensional en el evento que yo llegaré a usarlos. Y no me condicionan a la edad de pensión. Es decir, que en alguna medida no solamente tienen que generar pues el aporte por un descuento de nómina, sino que yo puedo hacer adicionales por otros ingresos. Y si le requiero pedir a mi fondo que me pensione antes, yo lo puedo hacer. Entonces, por eso me queda la duda con lo que le preguntaba Álvaro. Es que es absolutamente claro eso. Lo que quiero hacerte ver es que tú a esos aportes voluntarios nunca le vas a poder inyectar más de un aporte base de 25 salarios mínimos. Es decir, tú no puedes llegarle a esos aportes voluntarios con sumas de 100 millones, de 200 millones, de 300 millones de pesos, porque el sistema a través de la afiliación obligatoria, independientemente de que los aportes le lleguen de manera obligatoria o voluntaria por descuento de nómina o por pago directo, no permite esa inyección de capital de ese nivel sin una intención de la pensión especial, porque de la obtención de una pensión que no es anticipada, para ti probablemente de forma connotacional sea anticipada, y lo es precisamente por una razón primordial, y es que tú tienes en tu cabeza que la gente en el régimen de prima media se pensiona a los 62 años, los hombres. Bueno, los hombres se pensionan a los 62 y yo estoy en un fondo privado y me voy a poder pensionar a los 45. Para mí eso es anticipado, claramente. Pero a esa cuenta de pensiones obligatorias que le haces un aporte voluntario, no le puedes llevar más de bases superiores a 25 salarios mínimos, y así lo establece el artículo 13 de la Ley 100 de 1993. Les reitero, porque lo que se pretende limitar con eso es que las personas malintencionadas, usen el sistema pensional como una fuente de lavado de activos. Adicionalmente, profe, excúseme, lo que pasa es que quiero tratar de diferenciar su teoría con la práctica, porque yo ya lo hice. Entonces, yo sé que hay una limitante para los aportes voluntarios a la pensión obligatoria, que son 2.500 VT para temas fiscales, esos son cerca de 85 millones de pesos en el año. Sin embargo, yo hice un aporte superior a este monto y en la práctica el fondo lo recibió. Y si yo en este momento deseo complementar o usar ese aporte, cosa que para mí pues financieramente no es interesante, pero tengo la posibilidad de pensionarme anticipadamente. Entonces, lo que quiero preguntarle es, bajo la figura del régimen de seguridad social en pensiones, si yo tengo en un capital de ahorro individual, es decir, en mi cuenta de pensiones obligatorias, 300 millones de pesos, y le inyecté 100 millones porque el fondo me lo recibió, es decir, tengo 400 millones, y hoy tengo 48 años, no puedo ir a decirle a la AFP, pensióneme anticipadamente y júnteme el capital, y esos 100 millones además haga uso de ellos para el cálculo actuarial y subir esa liquidación pensional, digamos, asumiendo claramente que no puedo cotizar en la parte de pensiones obligatorias por más de 25 salarios mínimos. Es que si usted tiene en su cuenta 300, 400, 500 millones de pesos, hoy tiene mucho más del capital mínimo que exige la norma para pensionarse, que es lo que le daría la posibilidad de pedir el derecho pensional. En la ley hoy se exige que una persona tenga en el régimen de ahorro individual el equivalente a sufragar una pensión de 100 veces el salario mínimo mensual legal vigente, y hoy eso está aproximadamente en 220 millones de pesos. Entonces, si usted tiene 300 millones, le incorporó a su cuenta voluntaria 100, el fondo los tiene en su poder, usted puede hacer una de dos cosas. Usted puede decirle al fondo que lo pensione con el capital mínimo de manera anticipada y le haga una proyección actuarial del beneficio pensional tomando en cuenta la expectativa de vida,
legítima dentro del país, o que real y finalmente el dinero que le excede le hagan algo que se denomina una devolución por excedentes de libre destinación o libre disposición. Es decir, solo cogen un capital básico y le dan una pensión básica con ese capital. Y el excedente se lo devuelven en dinero. Esa es una opción. La otra opción es que usted le diga, yo no quiero excedentes de libre destinación, coja todo el dinero para proyectar la pensión hacia el futuro. Pero ¿a dónde es a donde yo los quiero llevar? Porque yo no estoy hablando de la forma como se liquida la pensión en este momento. Lo que quiero hacerles ver es que una persona no puede llegar hoy al sistema y decirle, hola, sistema de pensiones obligatorias. Yo, Pepito Pérez, tengo 500 millones de pesos. Usted, a través del sistema de pensiones obligatorias, recíbame estos 500 millones de pesos y pensióneme mañana. Lo puede hacer a través de fondos, porque es que además una de las situaciones que genera esta disparidad, o por lo menos esta interpretación, es que los fondos de pensiones son entidades financieras y ellos prestan esos mismos productos y perciben esos mismos dineros. Ellos reciben ese capital y al final del ejercicio pueden hacerte una sumatoria de capitales. Pero el sistema necesita hacer un filtro. Y ese filtro de esa cotización obligatoria, que es de la que yo les estoy hablando, no podrá ser por una base superior a 25 salarios mínimos. Si al final del ejercicio yo tengo esa idea, porque además viene un problema importante, cuando no se tiene claro cuál es la parte del dinero que hace parte del capital obligatorio a pensiones y cuáles pueden ser los capitales de libre destinación. Resulta que algunas personas, cuando se afilian al régimen de ahorro individual, las personas que los afilian no les hacen esta claridad. Y muchas de esas personas son personas que se afilian al sistema solo con una vocación de ahorro individual y por eso deciden el ahorro individual. Y el día que tienen un capital X, 600, 700, 800 millones de pesos, le dicen al sistema, yo no quiero pensionarme, yo quiero que usted me devuelva el dinero. Y entonces el sistema le dice, mire, don Pepito, yo no le puedo devolver todo ese capital. Porque usted, cuando inyectó el capital al fondo de pensiones obligatorias, ese fondo tiene que seguir unas reglas del sistema y yo no le puedo devolver el dinero. Y entonces algunas personas hacen todas sus contribuciones directamente al fondo obligatorio y no discriminan cuál es la diferencia entre un pago obligatorio y un pago voluntario. Los pagos voluntarios son permitidos a través de las pensiones voluntarias. Ellas son de libre destinación, de libre utilización, dependiendo de unas reglas específicas que están establecidas en la ley. No siempre sirven de base para la liquidación de la pensión obligatoria y en algunos casos, cuando ya voy a obtener la solicitud de la pensión, lo que ocurre es que yo no quiero ponerle el nombre de anticipada. ¿Y por qué no le quiero poner el nombre de anticipada? Porque cuando hablamos de una pensión anticipada, estamos hablando de una prestación económica que se está adquiriendo antes de lo previsto. Pero resulta que bajo el ahorro individual nunca hay un antes de lo previsto, por lo menos no frente al tema de la edad, y todavía no hemos hablado de algunas situaciones especiales que son algo que se denomina la garantía mínima de pensión. O sea, no hemos hablado de esas situaciones especiales, pero allá es a donde los quiero llevar para que me entiendan un poco sobre el tema de la cotización obligatoria y para responder la pregunta del compañero Álvaro, es eso. Existen productos dentro de las pensiones voluntarias que permitirían ese tipo de connotaciones, pero el sistema obligatorio de pensiones no permite esas inyecciones de capital que violen unos límites establecidos en la ley y que por demás van ligadas a unas estructuras más allá del derecho pensional al derecho tributario y frente pues a unos controles especiales que la norma pretermite hacer. Y lo que ocurre es que personas como quien me estaba hablando hace un momento,
entienden que financiera y tributariamente es más benéfico llevar ese dinero a esos fondos de pensiones obligatorias o a esos aportes de pensiones voluntarios de afiliaciones obligatorias, porque esto genera unas exoneraciones importantes en el tema tributario que yo no, pues la verdad no conozco al detalle, pero la recomendación de los contadores y los tributaristas siempre es ese, que si usted tiene un dinero disponible, lleve ese dinero a pensiones voluntarias o lo lleve a cuentas AFC, que son aquellas que generan unas mejores condiciones de exoneraciones tributarias al momento de generar los pagos de los impuestos a la renta por el ingreso de dineros. Es una forma de blindar ese capital de la tributación, en algunos casos excesiva, del Estado. Es una forma, es un correcto mecanismo, pero ese mecanismo tiene unos límites y precisamente tiene unos límites por las razones que les estoy manifestando. Y bajo todo ese entendido, adicionalmente, es importante dejar claro que si bien es cierto, el régimen de ahorro individual no tiene una edad mínima para pensionarse, pues quienes tengan un capital mínimo que les permita acceder al derecho a la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual, pues si quieren una cuantiosa mesada pensional, tendrán que haber ahorrado una importante suma en esa cuenta individual, porque una parte del sistema que se guarda, la regla del sistema, es que a la gente solo le dicen eso: usted en este sistema se puede pensionar en la edad que quiera. La pregunta que uno normalmente debe hacerse adicional a ello es, ¿y a la edad que quiera usted tiene el capital que necesita? Y la respuesta casi siempre es no. Y por ende, por esa razón, por ejemplo, me imagino que el compañero que me estaba haciendo la interpelación me decía, es que a esta edad no me interesa, o en este momento no me interesa, porque entre más joven estés y más lejos esté la expectativa de vida, pues más bajo será el promedio con el que te van a otorgar la mesada pensional. Y pues si uno se pensiona a los 50 años, quisiera hacerlo con un correcto ingreso. Pero más adelante también vamos a ver que esta es una estrategia. Algunas personas muy jóvenes eligen la modalidad pensional con el capital mínimo para recibir un aporte, una pensión baja, pero que les permita posteriormente seguir efectuando trabajos de tipo independiente que ya no los hagan cotizantes obligatorios del sistema de seguridad social en pensiones, y con eso lo que hacen es lograr una protección del capital y no entregarle tanto dinero al sistema. ¿Me regalan un minuto, porfa? Un minuto. Buenas. Hola, regresé. Profesora. ¿Sí? Profesora, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, pienso que en el momento en que a la persona le dicen, no, usted se puede pensionar antes de la edad o algo por el estilo, pienso que eso lo hacen como en un sentido de ganar afiliados, ¿no? Porque a ciencia cierta, pues la persona que está escuchando no va a pedir explicaciones, porque en la vida real eso no existe, o sea, porque ¿quién va a acumular ese capital? Bueno, el conglomerado básico de trabajadores del país difícilmente lo va a poder lograr. O sea, un trabajador promedio de salario mínimo, 2 salarios mínimos,
difícilmente lo va a poder lograr. Esa sí es una realidad innegable. No lo va a poder lograr, el capital no lo va a adquirir, ni siquiera las mujeres a los 57, ni siquiera los hombres a los 62. Ese capital no se logra en trabajadores de 1 a 3 salarios mínimos, no se logra completar. Y por eso el Estado viene y trae unas figuras jurídicas que vamos a estudiar más adelante, que son propias de la garantía de sostenibilidad de las pensiones de las personas que hacen parte del régimen en calidad de pensionados, de afiliados obligatorios y que le hacen un aporte obligatorio al sistema. La siguiente característica es que el sistema de régimen de ahorro individual es un sistema de capitalización. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema o el régimen garantiza un beneficio económico por el aporte que se tenga dentro de la cuenta, una rentabilidad económica mensual y una autorización implícita del afiliado de la inversión de este dinero en la bolsa o en los negocios que el fondo de pensiones administre o en los que esté invirtiendo el dinero. Estas inversiones que hacen generan unos rendimientos financieros y esos rendimientos financieros también van a ir a la cuenta del afiliado individual, a su cuenta individual. El problema es que durante más o menos unos 10 años se ha pensado en los fondos de pensiones privados con una rentabilidad entre el 3 y el 4% mínima. Lo que ocurre es que en muchas oportunidades esa rentabilidad no ha superado las expectativas del 3 o 4% mínimo y por el contrario nos ha llevado a una rentabilidad a la baja. Y cuando el capital renta a la baja, pues el saldo de la cuenta también se disminuye. ¿A quién realmente le interesa mucho este tema de que el capital rente hacia arriba o rente a la baja? A aquellas personas que conocen el sistema y lo usan como fondo de capitalización de dinero. A esas personas les interesa mucho cuando son personas que deciden de manera lógica, sana, correcta, completa, real, el sistema de pensiones de ahorro individual y no el régimen de prima media porque sienten que son económicamente sostenibles, financieros y mejores las garantías que se mantienen en el régimen de ahorro individual. A esas personas es a las que les interesa mucho si el fondo está rentando a la baja o no, porque realmente al trabajador cotizante que aporta al sistema sobre un monto de base entre 1 y 3 salarios mínimos, a él no le va a afectar en nada la adquisición de su derecho pensional si el régimen está rentando a la baja o está rentando a la alta, o si está yendo más allá de los promedios esperados. Esa es la realidad innegable. Estas personas que están allí están simplemente otorgándole un capital al sistema, dándole una rentabilidad al sistema y que luego el sistema y el Estado, porque en estas personas el Estado sí entra a participar del régimen, le conceden una prestación económica equivalente al salario mínimo, es decir, en esos casos sí equivalente al 100% de su ingreso. Adicionalmente, como característica importante, en este sistema es absolutamente claro que los aportes y las cotizaciones no van a un fondo común. Están depositados en una cuenta pensional de ahorro individual y esos recursos de esa cuenta se depositan en el fondo con el fin de mantener los rendimientos que pagarán la pensión o la prestación económica que se pretenda otorgar o recibir del sistema. El derecho a la pensión no depende de la edad ni de las semanas. Depende exclusivamente del capital que se acumule en la cuenta de ahorro pensional, de la cual la administradora de pensiones debe llevar un registro fidedigno. Aquí la persona se pensiona por un capital, no por una edad, no por unas semanas. Se pensiona por un capital. Guarden en el baúl de sus recuerdos
cuando hablemos de la figura de la garantía mínima de pensión, guárdenlo ahí para que lo tengamos revisado y estructurado para la clase donde vamos a estudiar eso, porque allá me van a sacar a colación y me van a decir, profesora, y no que dice que en el fondo de ahorro individual las personas no se pensionaban a una edad y en unas semanas. Entonces, guárdenlo ahí porque vuelvo y les reitero lo que les estoy diciendo. Las personas en este régimen se pensionan con un capital. Vamos a estudiar Profe, ¿garantía qué? Garantía mínima de pensión. Profe. Dígame. Lo que yo entiendo entonces con lo que usted acaba de mencionarnos, y deduzco lo siguiente. Primero, entonces en el régimen de prima media existe o puede existir la figura de la pensión vitalicia y en el otro no. Yo en el no otro he no dicho porque eso. pues no, estoy diciendo que esa es mi conclusión. Y digo yo que en el otro no, porque como si estamos hablando de un ahorro individual, entonces allí la persona cuando vaya a pensionarse, me imagino que le dan es el valor ahorrado, es decir, como una especie de bono más no sé, se da de pronto esa figura vitalicia que se pueda, digamos, heredar en el caso de muerte, diga usted, de las personas que quedan desprotegidas allí. O sea, eso es lo que pienso yo y eso es lo que yo deduzco, pues no No, sé. pero sus deducciones son absolutamente incorrectas porque primero, sí, el capital de la cuenta es el que sufraga el valor de la mesada pensional y eso es inamovible, eso es lo que se tiene. Lo que ocurre es que al momento en que se va a liquidar el valor de la pensión, pues se toma en cuenta al afiliado y a sus beneficiarios para obtener el monto de esa pensión y se prevé que el capital que se tiene va a poder cubrir la pensión de vejez y una posible pensión de sobrevivencia con los beneficiarios que se tengan al momento del reconocimiento del derecho. Pero eso lo va a poder entender un poco mejor cuando veamos cómo se obtiene el monto de la mesada pensional en el régimen de ahorro individual, que es la forma como se obtiene, porque además cuando estudiemos la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual, vamos a darnos cuenta que la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual tiene diversas modalidades. Hay una modalidad entre ellas que se denomina renta vitalicia y hay otra que se llama retiro programado y hay otras subespecialidades de esa pensión de vejez que son una mezcla entre la una y la otra para la forma como se recibe la mesada pensional. Pero no es correcto entender que el régimen de prima media concede pensiones vitalicias y el régimen de ahorro individual no las concede porque la norma es absolutamente clara en identificar la posibilidad de conceder una pensión de tipo vitalicio para las personas que hagan parte del régimen de ahorro individual, siempre y cuando se cumpla con unos requisitos y se obtenga unos montos especiales. Profesora. Sí. Ahora que usted dice garantía de pensión mínima en el fondo de ahorro individual, ahí se aplica semanas y edad, ¿no? No. Por eso les digo que lo guarden ahí. Porque cuando no se entiende de la forma correcta, van a creer que eso es contrario a lo que se estudia cuando se dice que en el régimen de ahorro individual las personas solo se pensionan por su capital. Y eso es absolutamente contrario. Y cuando estoy hablando de las personas se pensionan, estoy hablando de pensiones de vejez, porque las prestaciones de invalidez y de sobrevivencia tienen otras reglas. Listo, profe, gracias. Bueno. Cuando se calcula que el saldo de la cuenta pensional ya financia la respectiva pensión, el afiliado puede pensionarse y la cuantía de la pensión va a depender de la modalidad pensional que elija. El afiliado puede elegir un mecanismo pensional de retiros periódicos que se denomine retiro programado. Puede elegir una modalidad de traslado de capital pensional a una aseguradora que le va a prometer una renta vitalicia. O finalmente puede elegir una combinación de las dos que se denomina retiro programado con renta vitalicia diferida.
Esta es una característica propia del régimen de ahorro individual que no compasa con el régimen de prima media, pues en el régimen de prima media solo se tiene una forma de pensionarse por vejez y es la modalidad vitalicia, es decir, desde que te pensionas hasta que te mueres, vas a recibir el monto de tu pensión independientemente del capital que le hayas aportado al régimen pensional, ¿vale? Profe, tengo una pregunta. ¿En qué momento uno escoge esta modalidad pensional? ¿Cuando uno se asocia o cuando ya llega la edad del derecho de pensión y le dicen usted tiene tanta plata y puede coger estas modalidades? La modalidad pensional se elige al momento en que se va a solicitar el derecho. Ok, gracias. Porque hasta, digamos, más o menos el año 2004-2005, las personas cuando se afiliaban al sistema elegían la modalidad pensional. Esa norma fue estudiada por la Corte Constitucional y la Corte dijo, es un absoluto exabrupto pensar que yo puedo definir cuál va a ser el norte de mis derechos pensionales cuando estoy haciendo mi primera afiliación al sistema de seguridad social y probablemente mi salario sea el monto del salario mínimo. Mi primer empleo va a tener un salario bajo y yo no puedo proyectar mis decisiones pensionales hacia el futuro bajo esa misma cosmovisión. Entonces, lo que se hace hoy es que la modalidad pensional se elige al momento de realizar el retiro, cuando ya voy a pedir el reconocimiento de la prestación de vejez, ¿vale? Listo, profe, gracias. Ahora entonces debemos manifestar que dentro de las denominadas condiciones de las ventajas y desventajas que tiene cada uno de los regímenes de manera global, vamos a estudiar tres aspectos importantes. Tres que me parecen a mí son los más importantes dentro de las ventajas y las desventajas que tiene cada uno de los sistemas, ¿vale? Entonces, para mí, la principal ventaja que tiene el régimen de prima media consiste en que el afiliado tiene la certeza acerca de cuándo reúne los requisitos para obtener una pensión de vejez, que es obtener una edad y unas semanas de cotización, y con ello tendrá la certeza de la cuantía de esa prestación económica. Adicionalmente, me parece que es una ventaja del régimen de prima media contar con la certeza plena de las prestaciones económicas que se van a recibir y adicionalmente la posibilidad que se tiene de que el régimen de prima media cuenta con la garantía del Estado para el pago de los beneficios a que se hacen acreedores los afiliados. Es decir, por ser una entidad pública, es el Estado el que tiene que salir a poner la cara para el capital que hace falta. De hecho, eso es lo que ha venido haciendo el Estado con Colpensiones desde hace más o menos unos 15 años y lo hacía pues con el Instituto de Seguros Sociales, llenando el hueco, el vacío pensional que se tiene en el país a través de la figura jurídica de la ley del traslado de presupuesto de la Ley de Presupuesto Nacional para el pago del pasivo pensional del régimen de pensiones. ¿Cuáles son las desventajas de ese? Profesora, buenos días. Sí, buenos días. Profe, ¿usted me puede ser tan amable? Es que se me cortó el internet y no alcancé a copiar las primeras tres ventajas. Muchísimas gracias. Lo que les dije fue que para mí son ventajas el hecho de que el afiliado sepa que se puede pensionar a una edad, a unas semanas y cuál va a ser el monto dependiendo del capital que le entrega. La segunda ventaja es que es una norma que desde el inicio deja claro cuáles son las prestaciones que voy a poder recibir de ella. Y finalmente me parece una ventaja del régimen de prima media que en el régimen de prima media se tiene al Estado como garante económico del hueco fiscal de la entidad si es que llega a existir una situación importante de desequilibrio financiero.
¿Qué no me parece ventajoso del régimen de prima media? No me parece ventajoso del régimen de prima media que no pueda garantizarle una pensión a una persona sino hasta cumplir un requisito limitado por la edad o por el tiempo de servicios cuando esta persona se encuentra en algunos casos en una situación especial. Por ejemplo, personas que le hayan entregado al sistema 1.700, 1.800, 1.900, 2.000 semanas de cotización, pero en virtud de la forma como adquiere el derecho pensional también a través de una edad, puede perder beneficios y eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos el tema del régimen de transición pensional, que lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, porque tenía muchas semanas, pero no tenía edad, perdió algunos beneficios. Eso me parece desventajoso del sistema. Y otro de los puntos que me parece desventajoso del sistema es que cuando no cumplo los requisitos para la pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia, el Estado me devuelve algo que se llama indemnización sustitutiva de pensión y no devolución de saldos, que es lo que hace el régimen de ahorro individual. Pero, pues como hace parte de una estructura mutual, hace parte de la forma como el sistema se estructura. Eso a las personas nos parece, como afiliados, nos parece desventajoso, porque cuando una persona lleva 10 años cotizados en el régimen de prima media y va a reclamar su indemnización sustitutiva porque ya no va a cotizar más y ya no tiene derecho a la pensión de vejez, le van a entregar unos promedios ponderados. Y esos promedios ponderados pueden ser, yo qué sé, 1.000.000 de pesos, vamos a poner un ejemplo. Mientras que el que está afiliado en el régimen de ahorro individual se va a retirar y le entregan la devolución de saldos, es decir, toda la plata que tiene en su cuenta de ahorro individual. ¿Me hago entender un poco en esa desventaja del sistema? Sí, señora, profe. ¿Cuáles me parecen ahora? Dígame. ¿Cuáles? O sea, que ellos son como unos... No te entiendo. Perdón, pero es que en el momento pasó un avión. Pero, o sea, lo que usted nos está tratando de decir que son como unos intereses, o sea, la devolución de saldos, no. ¿O no? Si tú cotizaste 10 años al régimen de prima media, le entregaste al sistema 25 millones de pesos, pero él te va a devolver una indemnización que se liquida con unos promedios ponderados y no te va a devolver los 25. Mientras que si cotizaste en el régimen de ahorro individual 25 millones de pesos y eso es lo que hay en tu cuenta de ahorro individual, eso es lo que te van a devolver. Ah, entiendo, profe, gracias. Listo. Ahora hablemos de las ventajas del régimen de ahorro individual. Una de las primeras ventajas del régimen de ahorro individual es que concede la garantía de pensión mínima a las personas con 1.150 semanas, es decir, 150 semanas menos que el régimen de prima media. Luego vamos a estudiar de fondo esa garantía mínima de pensión. ¿Profe, de cuántas semanas? Qué pena. 1.150 semanas. La segunda ventaja va ligada con una desventaja del régimen de prima media y es el monto de la devolución de saldos es mayor al valor de la indemnización sustitutiva. Profe, qué pena una consulta. Sí. Esa primera ventaja está condicionada a un tema de ingresos de la persona, ¿cierto? Sí, que el capital que tenga no le alcance, que tenga 1.150 semanas de cotización y que tenga 57 o 62 años en este momento de edad. O sea, esos son los requisitos completos de lo que se denomina la garantía mínima de pensión. Ah, ya, pero eso... Lo que pasa es que si yo soy un cotizante de salario mínimo, por ejemplo, a mí me va a servir más estar en el régimen de ahorro individual que en el de prima media. Sí, más o menos es la conclusión que yo le estoy a usted entendiendo. Y allí es donde está la mayoría de los colombianos. Es decir, sin duda una persona de salario mínimo que tenga que escoger entre los dos regímenes
debería por defecto, por lo menos hasta antes de sus 52 años, estar en un fondo privado, tratando de llegar, si lo puede completar, hasta los 62, porque pues digamos que el objetivo de la pensión no va a ser más alta de un salario mínimo, su pensión no va a No va superar a ese pasar monto. de ahí. Entonces, Su monto no va a ser diferente en ningún ¿sí? régimen. En ese sentido, le da igual estar en ambos regímenes. Y lo segundo, lo que usted menciona, que no es menor que lo primero, pues son 3 años menos de cotización. Sí. Pero lo que le pasa a la mayoría de los colombianos, infortunadamente, es que pierden el empleo antes de los 62 o los 57 en el caso de las mujeres. Y tener la posibilidad de estar en un fondo privado que le permita devolver el 100% del capital, sin duda creo que debería ser una condición de bastante análisis para que la gente de salario mínimo o incluso de hasta un 15-20% más de un salario mínimo considere a la hora de escoger y no pues cometer un error que le pueda generar allí un detrimento en su ingreso. Sí, claro, porque como les devuelven todo lo que tienen, entonces les parece que 50 millones de pesos son haberse ganado el baloto, pero en 6 meses no tienen nada. Entonces, y eso hace parte un poco de la responsabilidad de información que tienen los asesores de los fondos privados cuando una persona llega a hacer la consulta o me espero o qué hago. Y ahí, créanme que yo ya lo he evidenciado en varias oportunidades, estas personas que brindan estas asesorías en los fondos no siempre dicen la verdad y algunas veces no entregan la información clara a las personas para tomar decisiones adecuadas. Profe, eso está en la tesis, ¿cierto? Eso está en la tesis, sí. Lo de la garantía de pensión mínima, sí. Pero, profe, eso se subsanó, ¿cierto? Con un, no recuerdo el decreto, no sé si usted lo sabe, para que los fondos le envíen a los afiliados una comunicación en donde les manifieste que comenzó la cuenta regresiva para que ellos sepan claro, para allí lo de la qué doble decisión. asesoría. Se llama así, doble asesoría pensional. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando ya yo voy al lugar del momento pensional, les pongo un ejemplo. Miren, hace unos días un señor tiene 1.159 semanas de cotización y tiene 56 años de edad. El sistema le dice, usted si no quiere continuar cotizando porque no tiene calidad de afiliado obligatorio, pues no lo haga. Si usted se va a retirar y va a hacer la devolución de saldos, usted es libre de hacerlo, manifiéstenos aquí que usted ya no puede continuar cotizando, usted tiene una plata aquí en el sistema y usted con esta edad que va a poder conseguir trabajo. No, reciba la plata. Y entonces Pero lo de la doble asesoría no es cuando yo me quiero salir de el seguro para el fondo o viceversa. No, a usted le faltan 10 años para cumplir la edad mínima de pensión y el fondo le tiene que enviar una proyección pensional y le tiene que decir si se queda, le falta tanto para decir si se queda o se va. Y si se queda, lo que va a poder recibir debería ser en proyección, porque le faltan 10 años de cotizaciones, esto, y debería hacerle una asesoría donde le hable de las ventajas y las desventajas. Eso es lo primero. Si usted recibe eso y decide que se quiere ir, recibiendo esa información, decide, me quiero ir, debe ir al otro fondo y el otro fondo le debe hacer la asesoría también y decirle, si se viene para acá va a recibir esto, va a perder esto, va a garantizar esto, va a recibir esto. Y cuando se tiene esas informaciones de los fondos, usted tome la decisión. Eso es lo que se supone debe ocurrir. Pero cuando te faltan 10 años, te deben enviar la comunicación y decirte, está a 10 años de pensionarse. Y este momento es la última oportunidad que tiene para tomar la decisión de trasladarse por regla general. Porque recuerden que hay algunas personas que pueden trasladarse si tienen otro tipo de connotaciones. Profesora, ¿ese comunicado se da en ambos regímenes? Aunque pues teniendo en cuenta que el de ahorro individual solidario pues no hay como una edad estipulada.
debe darse en ambos, porque es que aunque en el régimen de ahorro individual no hay una edad, la ley 100 de manera genérica sí indica que para trasladarte de un régimen al otro, tu tope máximo es faltándote 10 años de cumplir la edad pensional de la ley. Y la edad pensional de la ley son 57 mujeres, 62 hombres. Profesora, pero yo pienso que eso, ellos no le dicen eso a las personas por conveniencia. Anteriormente, pues, hasta donde tengo conocimiento, solamente notificaban para la redención de algún bono. Y allá con el tema de la redención del bono también tienen otro problema con el tema de la información y del valor y de la asesoría con las personas, sobre todo con las mujeres. Hay una situación muy particular ahí. Pero Escúchame, Nixon. Ah, qué pena, profesor. Pero digamos una situación importante, y es que la ley hoy lo exige, y eso es absolutamente valioso, porque si es una exigencia de la ley y la autoridad no cumple con las obligaciones establecidas en la ley, pues entonces claramente yo podré accionar en contra de la entidad para lograr el beneficio, el provecho o generar la manifestación del detrimento, ¿vale? Es importante eso, entender que la ley hoy lo exige. Que la entidad lo cumple o no, bueno, no voy a entrar a discutirlo porque pues no me encuentro todavía en ese momento de la edad para haberlo recibido o no. Y lo segundo es que algunas veces las personas sí lo reciben, pero ¿saben dónde está la falla? En que no lo entienden. Porque en muchas oportunidades estos extractos, por ejemplo, de las entidades, sobre todo de las entidades de los fondos privados, son muy difíciles de digerir, muy difíciles de digerir. Entonces lo que se trata cada vez más es de llegar a un canal de comunicación un poco más asertivo y de una información un poco más digerible, porque las personas deben de entender cuál es su futuro pensional. Y esto tiene que tener unas formas muy técnicas de hablarse, pero también se tiene que hablar con plastilina y marcador para poder que la persona quede absolutamente satisfecha con la información que recibe, ¿vale? Entonces, qué pena, ¿le podía complementar al compañero? Es que yo acabo de recibir ese comunicado y yo creo que incluso antes están pasando de información transparente, porque mire que literalmente lo que me dice es, hoy comienza la cuenta regresiva para que escojas en dónde pensionarte. ¿Sabías que según un estudio realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 95% de los colombianos que cotizan a pensiones obligatorias les conviene recibir su beneficio pensional en un fondo privado, como en el que estoy, y solo al 5% le conviene el fondo público como Colpensiones? Tú haces parte del 5%. Por esta razón, es de suma importancia que te asesores. Llama y solicita tu cita de doble asesoría. Yo considero que allí no le están negando el derecho a la gente y están siendo más que transparentes para decirle, oiga, pida la asesoría porque efectivamente usted seguramente puede tener un beneficio mayor. Y por la obligatoriedad de la norma que mencionaba la profesora ahora, el fondo lo hace. Tampoco creo que lo hagan porque son muy queridos, pero sí están siendo transparentes en la información, y además esto le evita al fondo a futuro una demanda por ineficacia en el traslado de régimen, que es la que precisamente hoy tiene saturado todo este sistema y le da la posibilidad a la persona de escoger antes de los 52 años dónde quiere estar, siempre y cuando le convenga y esté bien asesorado. Es verdad eso, compañero, eso es verdad, pero lo que pasa es lo siguiente, como anteriormente no lo hacían, entonces incrementaron las demandas por nulidad, entonces debido a eso ahora se han vuelto más eficaces. Finalmente, entonces, les voy a expresar cuáles son las dos desventajas que considero del régimen de ahorro individual. La primera de ellas, que considero absolutamente importante, es que al momento de liquidar el valor definitivo de la mesada pensional de vejez, las proyecciones económicas no son tan sostenibles, o por lo menos no son tan benéficas como lo que se espera en el cálculo matemático del régimen de prima media. Esa es una primera desventaja. Y la segunda desventaja que considero del sistema es que la pérdida de la rentabilidad
la suma el capital del aporte del ahorro individual del afiliado. Con todo y ello, ambos regímenes están hechos para diversos tipos de afiliados en el sistema y considero, como se los dije al inicio de la clase, que la decisión de definir a qué régimen se pertenece es una decisión de estudio personal de condiciones de cada uno de los afiliados. Muchísimas gracias por su participación en la clase el día de hoy. Espero que